Bien, hermanos, para mí es un verdadero placer el estar en esta mañana aquí con ustedes. Estamos en la presencia del Señor y qué bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y al final dice, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Así que juntos en armonía vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y alguien lo iba a leer. Así que Romanos capítulo 12, la persona que vaya a leerlo, ¿sí? Romanos capítulo 12. Eso es, sí. Sí, porque así tenemos el contexto, aunque vamos a estar centrados en el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaros por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía usase conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Perdón. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amaos míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo estas ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Abre nuestros entendimientos para que escuchemos tu voz y queramos ponerla en práctica. Bendice a cada uno de los hermanos aquí presentes y también por los ausentes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este capítulo 12 de Romanos comienza diciendo, así que, hermanos, ¿así que? ¿Por qué dice así que? Esto es una transición entre lo que había dicho anteriormente y lo que va a decir ahora. A mí me encanta Romanos porque comienza diciéndonos el principio de muchas cosas. Y ahí tenemos a Pablo diciendo
el poder que tiene el Evangelio. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio en el capítulo 1, porque es poder de Dios para salvación al que cree. Y sigue diciendo, porque el Evangelio de justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Sigue diciendo este capítulo, muy importante el capítulo 1, la culpabilidad del hombre. Y nos dice una relación de pecados tremenda, y nos dice el por qué suceden estos pecados. Y es bueno que nosotros entendamos por qué suceden las cosas y qué es lo que quiere Dios decirnos. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Todo el mundo no tiene excusa delante de Dios, porque Dios se ha revelado. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y entonces empieza a dar una lista de cosas, y además es un problema que nosotros estamos viviendo este día, que no es nuevo, sino que son ciclos que se repiten. Y vemos cómo la inmundicia está afectando a nuestra humanidad. Está afectando al mundo que nos rodea, en muchos sentidos. Dice el capítulo 2 que hay un justo juicio de Dios. Y dice que el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El capítulo 3 dice que no hay justo ni aun uno. O sea, no solamente nos estamos refiriendo a esos grandes pecados visibles, sino que la palabra de Dios nos está diciendo que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es tremendo. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sigue diciendo que la justicia es por medio de la fe. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios, están destituidos de la gloria de Dios. Tremendo. Cómo nos presenta la escena de nosotros delante de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero sigue diciendo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nos dice la condición del hombre, pero nos da también la solución para el problema del hombre. Y somos resucitados por medio de Jesucristo. Y el resultado de esa justificación lo tenemos en Romanos 5:6. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, o sea, no cuando ya éramos un poquito buenos, no, sino que cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Un gran sacrificio por el estado de cada uno de nosotros. Sigue diciendo el capítulo 6 que somos muertos al pecado. Y hace una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Somos salvos por la sangre de Jesucristo? ¿Qué pues diremos?
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, no viviremos aún en él. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se envanecerá de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia, porque la paga del pecado, ¿lo sabe? De memoria, ¿verdad? Porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8 nos habla de vivir en el Espíritu. Y nos dice en el versículo 8, ahora pues, en el presente, aquellos que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo, aquellos que hemos confiado en la sustitución nuestra por la de Jesucristo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y nos dice que somos más que vencedores. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, ¿se lo saben de memoria? Todas las cosas ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Oye, pero estoy pasando por esta serie de cosas que no entiendo. No las entiendes, pero Dios sí. Y nos dice su palabra que sabemos, tenemos la certeza que a los que a Dios aman, todas las cosas, todo lo que ocurre, ayuda para bien. Porque sigue diciendo el versículo 32, el que no escatimó, es decir, que no se reservó, ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si dio lo más preciado que tenía, que es su propio Hijo, y lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos entregará también con Él todas las cosas? Y me gusta esta parte, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, aún más el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Observen que no está diciendo de que no vayamos a tener toda esta serie de cosas. Está diciendo, como está escrito, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, no importa todo lo que he relacionado antes, ni muerte, ni escasez, ni esto, ni lo otro, ni persecución. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria a Dios, porque en medio de todas las circunstancias que podamos tener en la vida, podemos ser vencedores. Podemos ser vencedores en el nombre de Jesucristo, que Él fue el que hizo la obra completa y perfecta, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Aleluya, gloria al Señor. Termina el capítulo 11 diciendo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Hay quien dice que Pablo podía haber dado por terminado esta carta a los romanos, pero comienza con este capítulo 12, que no es ni más ni menos que una exposición práctica de la vida del creyente. Es un manual detallado para hacer lo correcto delante de Dios. Toda la teología, todo aquello que aprendemos de Dios debe ser una cosa práctica. Por eso Pablo ahora, en este capítulo 12, comienza diciendo, así que hermanos, está hablando a los hermanos, está hablándonos a cada uno de nosotros, así que ¿qué? Así que todas esas cosas que hemos dicho antes, vamos a tenerlas en cuenta porque voy a hablarles de esto. Os ruego, así que hermano, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hace una petición basada en lo que Dios ha hecho, en lo que dijo anteriormente Pablo de que Dios había hecho con cada uno de nosotros. Debido a la condición de muerte que nosotros tenemos delante de Dios, a causa del pecado que todo el mundo, sin excepción ninguna, que nadie ha hecho lo bueno, dice la palabra de Dios, y que Él manda a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, que nosotros ahora tenemos una expectativa de vida eterna, que nosotros ahora tenemos un caminar diario con todos los beneficios que proporciona el ser hijos de Dios y coherederos con Cristo. Lo que motiva nuestras acciones no debe ser las circunstancias de la vida, no debe ser las corrientes ideológicas, todas estas cosas que quieren meternos por los ojos diciendo que son buenas. Nosotros tenemos que tener en cuenta lo que dice Dios y lo que ha hecho Dios por nosotros. Ya no importa los familiares, ya no importa lo que digan los amigos, no importa la imposición de los jefes, no importa la posición social, el entorno, aquello que la sociedad considera normal, sino Pablo está diciendo, por las misericordias de Dios. Oh, tremendo. Os ruego, queridos hermanos, os ruego, no les estoy ordenando. Pablo no ordena. Pablo tenía potestad. Era alguien que los había acercado a Cristo. Era alguien que les había mostrado el Evangelio. Pero dice, hermanos, por ese Evangelio que les he mostrado, por esa aceptación de Jesucristo que han hecho, ahora os ruego, por las misericordias de Dios, no por quien yo sea, no por lo que yo haya hecho, sino por las misericordias de Dios. Y la misericordia es diferente a la gracia, en que la gracia considera al hombre como culpable, actuando en favor del hombre, a pesar de la absoluta falta de méritos. Ahora, la misericordia de Dios se destaca el carácter compasivo de Dios. Es un favor no merecido. No merecemos absolutamente nada. Pero la compasión de Dios es tan grande que Él se pone en nuestra situación y da solución a nuestro problema.
Y Pablo dice, por las misericordias de Dios, debido a que tengo el favor de Dios, cambio lo que es normal en la sociedad, en el mundo en que vivimos, por lo que agrada a Dios. Que presentéis vuestros cuerpos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué quiere decir esto? El presentarnos significa ponernos delante de. Cuando nos citan para un trabajo o nos citan para cualquier cosa, tenemos que ir y presentarnos allí donde se nos ha citado. Hoy mismo se nos ha citado para estar aquí a una hora determinada, para un asunto determinado. Pero lo que está diciendo Pablo, que tenemos que ponernos delante de Dios. Y el pueblo de Israel conocía perfectamente lo que era ponerse delante de Dios en sacrificio, para ofrecer sacrificio. Y ahora Pablo nos está hablando de sacrificio vivo, un sacrificio nuestro. ¿Cómo era el sacrificio del pueblo judío? El pueblo de Israel presentaba a Dios, entre otros, dos clases de sacrificio. Uno en expiación por los pecados y otro como ofrenda de paz. Aquel que había cometido pecado llevaba al sacerdote un cordero, le contaba los pecados. El sacerdote ponía la mano encima del cordero y lo sacrificaba. Y esa sangre que era vertida era ofrecida en expiación por aquel que había cometido el pecado, y el Señor no le tenía en cuenta el pecado. Ese es un sacrificio. Pero no está hablando Pablo de este sacrificio. Este sacrificio ya lo hizo Cristo por nosotros. Él se entregó por nosotros para limpiarnos los pecados. Ese sacrificio está hecho. Ya nosotros no tenemos que hacer ningún tipo de sacrificio para alcanzar la salvación. Nosotros no tenemos que hacer ningún tipo de cosa para estar delante de la presencia de Dios, justificados por Él, porque hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo. Es el otro sacrificio, es el sacrificio como ofrenda de paz. En Levíticos capítulo 3, versículo 1, dice que había que presentar. ¿Qué es lo que había que presentar? Un sacrificio de paz. Versículo 2. Bien, no te preocupes, no te preocupes. Era un animal sin tacha. Quiere decir que no tuviera ningún defecto. Este sacrificio de paz era un animal especial, escogido entre el ganado. Era un animal que tenía que estar vigilado, visto cuál era el mejor con respecto al otro, porque era lo que íbamos a sacrificar como sacrificio agradable a Dios, como una ofrenda de paz. Y esto no era para tener paz, sino porque ya he experimentado la paz, porque ya he hecho un sacrificio que me ha limpiado de todos mis pecados. En la condición nuestra hoy en día, hemos sido limpiados por la sangre de Jesucristo. Aquel que haya confiado en Él y haya depositado su vida en sus manos. Entonces, lo que está pidiendo Pablo no es un sacrificio por el perdón de los pecados, no. Es presentarnos nosotros en sacrificio vivo, un sacrificio de paz. Tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que ahora nos presentamos delante de Dios. Lo que nos propone Pablo es que nos pongamos delante de Dios en sacrificio, con una ofrenda de agradecimiento. Es ser consecuente con lo que ha hecho Dios por nosotros, por lo que ha hecho y por lo que hará. Y se trata de una muerte personal en vida. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo voy a morir en vida? En Lucas 9:23, el Señor Jesucristo ya lo mencionó. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir, es un condicionante. Si alguno quiere venir en pos de mí, quiere ser mi discípulo, tome su cruz, hoy, no, cada día, y sígame. Eso es lo que está diciendo el Señor, es el Evangelio. Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Está hablando de la muerte, está presentándose delante de Dios en sacrificio. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, que los deseos que naturalmente tengo, los pongo en sacrificio delante del Señor. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tremendo. Pablo está diciendo que Él se ha presentado y Él se presenta cada día delante de Dios en un sacrificio vivo. Y en Romanos 6, 11 a 13 dice: así que vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el tipo de sacrificio. Tenemos que presentarnos vivos para Dios, aunque tenemos que estar muertos. ¿A qué? Al pecado. Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor no se goza con los muertos. El Señor no quiere que nosotros estemos muertos. El Señor quiere que nosotros estemos vivos para Él, a pesar de las circunstancias que nos rodeen, a pesar de los problemas que tengamos. Precisamente el Señor quiere glorificarse a través de nosotros, por medio de las pruebas, por medio de las dificultades, por medio de cualquier cosa que estemos pasando. Pero con un corazón entregado, con una actitud coherente, muertos al pecado. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis con sus concupiscencias. Es una palabra que no solemos utilizar, concupiscencia, ¿verdad? Pues la concupiscencia son malos deseos. Es una tendencia, un amor a querer hacer lo malo. Un amor desmedido, a lo mejor por ganancias, etcétera, etcétera. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus deseos malos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El Señor quiere emplearnos, y quiere emplearnos como vivos, porque Él nos ha dado vida. Juntamente con Cristo nos resucitó Dios, y juntamente con Él tendremos que reinar.
Por eso juntamente con Él tenemos que padecer, juntamente con Él tenemos que caminar cada día. Tome su cruz cada día y sígame. Pablo nos anima a todos y cada uno de los que hemos creído en Cristo, que vivamos una vida cristiana, como un acto de adoración al Señor. Que nuestra actitud sea de adoración al Señor, no solamente cuando nos reunimos en un lugar como este, todos los hermanos, para alabar a Dios, sino que cada día sea una alabanza y adoración al Señor en la calle, donde el Señor nos está viendo, donde todo el mundo nos está viendo, donde nosotros tenemos que ser un testimonio vivo. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, puro, santo. Dice, y santo significa limpio, y significa separado para el uso exclusivo de Dios. Ahora mismo ese aparato es algo que está consagrado, que es santo. Y es santo porque está dedicado exclusivamente al servicio de Dios. Y nosotros lo que tenemos que hacer, lo que nos pide y nos está diciendo Pablo aquí, es que tenemos que ser santos, es decir, limpios. No tener ninguna cosa dentro de nosotros que nos impida una comunión íntima con Dios. Que estemos separados para el uso exclusivo de Dios. Dice un texto que por un mismo grifo, por un mismo, ¿cómo se llama? Llave de agua, no puede salir agua amarga y agua dulce. No, o sale dulce o sale amarga. Los dos no pueden salir. Así que nosotros también tenemos que estar con esa misma sintonía. Y dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, y nos da el resultado, es agradable a Dios. Cuando se ofrecían sacrificios y se quemaba sobre el altar, subía un olor fragante, un olor agradable a Dios. Noé en Génesis 8, 20 y 21, después de que sale del arca, ofrece el sacrificio al Señor. Y esto le llegaba al Señor un olor agradable, un buen olor. Y yo me pregunto, bueno, me voy a hacer dos preguntas. ¿Me estoy presentando yo en sacrificio vivo delante de Dios? Y si yo me presento delante de Dios, ¿eso tiene un olor agradable delante de Dios? ¿Llega a la presencia de Dios con un olor agradable? Santo, agradable a Dios. Y si es agradable a Dios, para nosotros también tiene que serlo, ya que Él quiere lo mejor para nosotros. No nos está hablando el Señor de una vida de santurrones, que no podemos reírnos, no podemos mirar, no podemos hacer. No, nos está diciendo que nuestro interior esté limpio, que estemos sacrificando todas aquellas cosas que la carne nos tira. Y ahí tenemos en Gálatas lo que nos está diciendo con respecto a cuáles son los deseos de la carne, cuáles son las obras de la carne. Y debe ser un gozo para nosotros el presentarnos delante de Dios, porque Él se agrada cuando somos santos delante de Él.
En contrapartida a ese sacrificio que ofreció Noé y que le era olor agradable, hay una cita en Levíticos 10 del 1 al 3. ¡Qué tremendo! Dios había dado instrucciones de cómo debían hacerse los sacrificios. Y los hijos de Aarón, dice que encendieron incienso e hicieron algo que a Dios no le agradaba. No conocía aquello. Le llama un fuego extraño. ¿Cuánto cuidado tenían que tener en hacer las cosas como Dios les había mandado? Las consecuencias fueron funestas. El Señor los eliminó. Y yo doy gracias a Dios de que no estamos bajo la ley, porque si no, muchos de nosotros estaríamos fulminados por la mano de Dios. Estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en ese tiempo cuando somos salvos por gracia, no por obras que nosotros hagamos, sino por un sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Ahora lo único que tenemos que hacer es ser consecuente con ese sacrificio que Dios hizo en la cruz. Y que tengamos un culto racional. Y aquí dice Pablo que es vuestro culto racional. ¿Y qué es lo que quiere decir Pablo con eso? Pues la palabra culto, me acuerdo siempre cuando digo culto, y permítanme un pequeño salida de tono. Había un amigo mío, compañero de trabajo, que cuando le decía que fuéramos al culto, él decía, culto mi hermano que sabe 3 idiomas. El culto, lo que referimos nosotros a culto, es, en el contexto que hablamos, un homenaje a Dios, en adoración, en alabanza, por medio de las prácticas que hacemos para darle gloria a Dios. Y debemos tener cuidado con todas estas prácticas. No se conviertan en una mera rutina. En Amós capítulo 5, versículos 21 al 24, dice el Señor a su pueblo que estaba allí haciendo sacrificios, que estaba allí ofreciendo alabanza. Dice, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré. Ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Esta es una palabra que tuve que buscar. Las salmodías. ¿Qué son las salmodías? Eran un canto monótono, sin expresividad. Era un canto que ya lo hacían como un ritual. Dice, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Y le da la solución. Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Dice el Señor en Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, fíjense qué curioso, no dice si te acuerdas que tú tienes algo contra tu hermano. ¿Qué es lo que dice? Si tú te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, pero si yo soy ofendido. Si tú te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí
delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tus ofrendas. Yo quisiera terminar con la meditación en esta mañana. Me gustaría que cada uno de nosotros pudiéramos empaparnos del pensamiento de Pablo cuando estaba diciendo estas cosas. Porque Pablo lo que quería era lo mejor para las personas a las que le estaba hablando, es decir, a nosotros. Y si ustedes me permiten una licencia, yo diría este versículo de la siguiente manera. Así que, hermanos, si ustedes quieren tener un culto lógico, un culto que sea coherente, un culto que sea racional, que sea agradable a Dios, tienen que presentarse delante de Él con sus cuerpos santos, sacrificados en el altar, todas las obras de la carne. Se los ruego por las misericordias de Dios, por esas misericordias que Dios ha tenido con todos nosotros. Nadie estamos exentos de las obras de la carne. Estas están en todos los seres humanos. Pero nuestro deseo, nuestro propósito, nuestra actitud, lo que nosotros debemos proponernos en nuestro corazón es el no contaminarnos. Daniel 1:8. Hay un versículo ahí muy determinante. Daniel era de los príncipes del pueblo de Israel y había sido sacado del pueblo y llevado en esclavitud. Y Daniel se había propuesto una cosa. Y cuando le propusieron algo que él vio que era incorrecto, le pudieron cambiar el nombre, le pudieron hacer lo que sea, pero eso no le importaba. Cuando él consideró que había algo que iba en contra de la ley de Dios, no quiso hacerlo. ¿Por qué? La cuestión está en que de antemano él había propuesto en su corazón ¿el qué? El no contaminarse. Esa es la actitud que debemos tener cada uno de nosotros. Proponer en nuestro corazón el no contaminarnos. El no contaminarnos con las cosas de este mundo. El no contaminarnos con las corrientes. El presentarnos delante de Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y si somos conscientes de cuál es nuestra debilidad en la carne, si somos conscientes de que hay algo que está afectando nuestra vida y a nuestra posición delante de Dios, y digo posición porque cuando Adán y Eva estaban en el paraíso y habían pecado, ¿qué es lo que hicieron? Se escondieron. Se escondieron porque les daba vergüenza. Si nosotros tenemos algo y estamos tratando con eso, pero no podemos, llevémoslo a Dios. Y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Dice Romanos 8:26, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no podemos, que no puede expresarse con palabras. Eso dice la Nueva Versión Internacional. Se nos ha pasado el tiempo. El versículo 2 es paralelo a este. Muy importante. Muchas veces leemos la Biblia y la leemos de corrido y luego la leemos otra vez y encontramos otras cosas, pero cuando escudriñamos, como dice el Señor,
escudriñamos las Escrituras, buscamos, escarbamos, buscamos el tesoro que hay ahí metido, entonces recibimos grande palabra del Señor. El versículo 12 es muy importante. No os conforméis a este siglo, es paralelo a este, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hoy no nos da tiempo de ver este versículo, pero es muy importante, lo mismo que todo el capítulo. Así que terminar diciendo que el Señor está esperando que nosotros nos presentemos delante de Él. Que el Señor nos bendiga para que nos presentemos con un olor fragante, de forma que Él pueda sentirse agradado de nuestra presencia. Que el Señor nos bendiga.